nada, buenos días. Gracias a todos por registrarse, gracias por el espacio. Em, Como comentaba, esta presentación va a estar grabada, este webinar va a estar grabado, lo vamos a subir a YouTube, máximo un par de días para que puedan repasar cualquiera de los términos que veamos o, bueno, si tienen que irse antes por alguna razón, va a estar ahí. Yo soy Juan Carlos Rodríguez, soy parte del equipo comercial de Teamware. Y en el webinar me va a estar acompañando también el ingeniero Emiliano, que bueno, se va a encargar de hacer la presentación de una solución que se llama Profound Genie, que es justamente para el tema de creación de eh, interfaces web nativas en el IBMI, ¿no? Este es un webinar de modernización, es el primero que hacemos sobre el tema. Previamente habíamos hecho otros de seguridad, entonces como vemos que hay un poco más de interés del lado de modernización, entonces vamos a comenzar a hablar de estos temas. Por supuesto que este no es el único tema que hay alrededor de modernización, sino que hay muchos más que vamos a hablar un poco más adelante. Comenzando a hablar un poco sobre la agenda y lo que vamos a ver en este webinar, esto apunta a ser una presentación de entre 30 y máximo 45 minutos, en donde vamos a comenzar a poner un poco en contexto la modernización y cuál es el rol que juegan las interfaces web en estos proyectos de modernización en el IBMI o AS400. Hablaremos de las necesidades, cuáles son las ventajas de tener interfaces web a comparación de tener pantallas verdes. Por supuesto, también vamos a hablar de los retos a los cuales nos afrontamos al momento de comenzar a planear y ejecutar este tipo de proyectos. Retos que van más allá del lado técnico y que más adelante vamos a indagar más a detalle. También cuáles son las opciones que tenemos para crear esas interfaces web actualmente. Y por último, vamos a tener una breve presentación y demostración de cómo se crea una pantalla o una interfaz web a partir de una pantalla verde nativa en el IBMI en cuestión de minutos con la solución de Profound Genie. Y bueno, y al último nada más va a haber una breve sesión para preguntas y respuestas en caso de que exista alguna. Pero bueno, comenzando con hablando de modernización o del contexto de modernización, hay que tener claro que la modernización principalmente se podría dividir en tres diferentes pilares o tres diferentes categorías. Tenemos las aplicaciones, las bases de datos y la infraestructura. Hay que saber esta distinción porque al momento de estar planeando nuestros proyectos de modernización hay que saber exactamente por dónde se enfrenta cada uno de los diferentes problemas a los que se podrían estar presentando. Por ejemplo, en el caso de aplicaciones, es todo lo que tiene que ver con pues tal cual con las aplicaciones, con el código con el cual están desarrolladas. Por ejemplo, si tenemos aplicaciones en COBOL, dejar de utilizar aplicaciones en COBOL si ya no tenemos gente que conozca COBOL, si no tenemos esa documentación, evolucionar hacia diferentes lenguajes, como lo puede ser lenguajes, por ejemplo, como RPG Free, que igual no son los más modernos, sin embargo ya tienen un formato, una sintaxis más parecida a los lenguajes contemporáneos, como lo puede ser Java, por ejemplo, pero pues también se pueden desarrollar aplicaciones en Node.js, en PHP, en Python, etcétera, ¿no? Ese potencial lo tiene el IBMI y desafortunadamente no hay mucho conocimiento al respecto. Además de las aplicaciones, pues está otro tema de aplicaciones es lo de las interfaces web, que vamos a hablar de eso, y también procesos de desarrollo, como lo puede ser el control de versiones. Además de esto, está la modernización de base de datos, que es pasar hacia bases de datos más modernas, que podrían ser, bueno, como SQL, y por el lado de infraestructura, asegurarnos de que nuestro sistema operativo esté en las versiones más actuales, que nuestro Power System esté también o sea, que el hardware esté actualizado y que nuestras instalaciones en nuestra arquitectura esté o esté en la nube o esté en premise, pero en general que esté con una infraestructura actualizada o moderna, ¿no? Entonces, todos estos pilares o todos estos temas forman parte de la modernización alrededor del IBMI o AS400, y lo importante que hay que tener en cuenta es que no porque tengamos interfaces web significa que ya todo lo demás está modernizado, ¿no? O sea, las interfaces web es solamente un escalón o un paso de todo lo que es modernización, pero como es un tema bastante extenso, pues nos vamos por partes, ¿no? Y aquí pues nos vamos a enfocar en interfaces web y esperamos en próximos webinars tocar otros temas relacionados con bases de datos, infraestructura y demás, ¿no? Pero bueno, ya contextualizando el tema de modernización, comenzamos a hablar sobre interfaces web.
Y algo con lo que quisiéramos comenzar antes de entrar de lleno a hablar de interfaces web es que hay que quitarnos esa idea de que las interfaces web tienen un fin meramente estético. Esto lo especificamos porque muchas veces cuando hemos hablado con potenciales clientes o con gente en general que está involucrada en el mundo del IBMI, cuando tocamos el tema de las interfaces, luego suelen tener la idea de que una interfaz nada más es para que se vea bonita o para aparentar algo estético, ¿no? Porque las pantallas verdes no son, pues, no son estéticas, incluso pueden llegar a dar miedo cuando las ves por primera vez, se ven bastante obsoletas, pero hay que tener claro que las interfaces web no solamente tienen un objetivo estético, no solamente son para verse bonitas. Y justo ahora es momento de comenzar a hablar de los beneficios que conlleva utilizar interfaces web en lugar de pantallas verdes. Y en primer lugar, el beneficio principal que se puede obtener de tener una interfaz web a comparación de una pantalla verde es la accesibilidad de las aplicaciones, porque en el momento en el que brincamos de la pantalla verde hacia la interfaz, estamos habilitando esa aplicación hacia diferentes dispositivos, hacia diferentes formas de acceder a esa aplicación. Entonces, no necesitas que los usuarios forzosamente estén conectados, por ejemplo, a través de un emulador de pantalla verde 5250, sino que a través de cualquier dispositivo que tenga acceso a un browser va a poder abrir esa aplicación y va a poder utilizarla. Esto, pues, al final deriva o puede generar eficiencia operativa para que los usuarios tengan una herramienta más útil y que no estén limitados únicamente a tener el acceso en sus computadoras de escritorio o laptops. Las interfaces web, por otro lado, también son más intuitivas y son más amigables para aprender, para poder hacer procesos más eficientes y probablemente lo que en una pantalla verde te pueda tomar 10 pasos, en una interfaz web te puede tomar 5, ¿no? O 3 o 2, los que sean. Principalmente porque en una interfaz web puedes meter mucho más información de la que puedes meter en una pantalla verde, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso como parte de los beneficios. Y por otro lado, en un tema ya un poco más avanzado, es que en las interfaces web también podemos meter o posibilita el análisis y métricas sobre esas aplicaciones. Hay forma de poner o de traquear el tiempo de uso, las actividades que se usan, que se llevan a cabo en las interfaces para poder identificar patrones de los usuarios y las personas que utilizan nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, estos son algunos de los beneficios principales que podemos encontrar al momento de cambiar hacia interfaces web versus pantallas verdes. Y bien, ahora que ya estamos convencidos y ya sabemos que queremos que queremos deshacernos de las pantallas verdes y queremos interfaces web, entonces nos vamos a enfrentar principalmente con dos retos. El primero de ellos es que existe el tema de la complejidad técnica, que es todo lo que tiene que ver en cómo va a ser mi desarrollo, cómo van a ser las arquitecturas de aplicaciones, cómo va a ser el diseño, cómo voy a hacer para que corran esas interfaces en mi IBMI y que las personas puedan tener acceso a esas aplicaciones, o sea, todo el tema de desarrollo técnico, toda la parte de ingeniería que implica crear estas interfaces. Y por otro lado, tenemos los retos de experiencia de usuario, que estos retos constantemente se pueden pasar por alto, ¿no? Podemos tener la idea de que cambiar de interfaz web perdón, de pantalla verde a interfaz web va a ser eh, nada más el tema técnico, y cuando creamos esas interfaces web, pues resulta que no son tan útiles para el usuario, ¿no? Y aquí es donde quisiera introducir esta frase que bueno, en lo personal a mí me gusta mucho, que dice que no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Entonces, esta frase pues se usa principalmente como en temas de negocios o de procesos administrativos, pero obviamente se puede aterrizar a cualquier área de negocio y específicamente en nuestra área de tecnología, y aún aterrizándolo más a la parte de interfaces web, pues sería demasiado inútil encontrar o cubrir todos los problemas técnicos y decir, ok, ya sé cómo hacer esta interfaz web, y que hacemos la interfaz web y al final los usuarios no la utilizan. Entonces ahí es donde tenemos un gran problema, porque sería desperdicio de recursos en general, de tiempo, de dinero, de estar planeando un proyecto que no va a terminar en nada. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que hay usuarios, hay aplicaciones que
tal vez con la pantalla verde sea suficiente, ¿no? Y tal vez aquí puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Así de, oye, ¿por qué el webinar se trata de cómo hacer interfaces web? Me estás diciendo que no hay que hacerlas en todos los casos, pero hay que tener un objetivo claro al momento de planear cómo vamos a hacer nuestras interfaces web, porque eh, esa interfaz web tiene que cumplir con un objetivo en específico que facilite el trabajo del usuario y que también no lo entorpezca, ¿no? Y aquí es cuando tenemos que empezar a hablar, a planear y a tomar decisiones teniendo al usuario final presente. Recordemos que al final el usuario es una persona de carne y hueso que tiene, bueno, tiene sus objetivos con esa aplicación, tiene incluso sus mañas, porque cuando hablamos de pantallas verdes, hablamos de aplicaciones que llevan trabajando, no sé, más de 5, incluso 10, más de 10 años, y hay usuarios que han trabajado con esas aplicaciones en pantalla verde por años. Entonces, nos hemos topado con casos en donde usuarios de nuestros clientes saben cómo usar esas pantallas verdes, llevan trabajando con ellas más de 5 años y pueden usarla hasta con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, cuando esos usuarios ya tienen esta pantalla verde como aprendida y ya es parte como de sus costumbres, si tú quieres cambiar esa pantalla verde por una interfaz web, pues puede que en esa curva de aprendizaje del usuario, pues al final solamente entorpezca su trabajo, ¿no? Entonces siempre hay que tener presente a la persona que utiliza estas interfaces web. O bueno, que utiliza estas pantallas verdes y que va a utilizar estas interfaces web, porque si no las tomamos en cuenta y simplemente nos limitamos a convertir nuestras pantallas verdes hacia interfaces, pues entonces realmente sí lo estaremos haciendo solo por un tema estético, ¿no? Entonces hay que tener muy importante cuáles son los objetivos de la aplicación y qué es lo que, bueno, conocer al usuario de cómo utiliza esa aplicación en pantalla verde y cómo la utilizaría en la interfaz web. Estas son algunas preguntas que se pueden hacer y que a pesar de que nosotros pues somos de la parte de tecnología y tal vez somos un tanto técnicos, tenemos que empaparnos un poco también con la parte del usuario, con algo que se le llama investigación de experiencia de usuario o UX Research en inglés. Y es básicamente entender el usuario con diferentes preguntas para llegar a la conclusión de, ok, este sí necesita, esta pantalla verde sí tiene potencial de que por medio de una interfaz web sea más eficiente, o llegar también a la conclusión de que esta pantalla verde está bien, o sea, simplemente no es bonita, pero funciona bien y hace lo que tiene que hacer y ya está, y no hay necesidad de moverle. Pero para llegar a ese tipo de conclusiones hay que hacerse preguntas como cuáles son los objetivos de la aplicación, quiénes son los usuarios, si los usuarios llevan más de 10 años utilizando la pantalla verde, cuáles son sus costumbres, en qué entornos utilizan la aplicación, por ejemplo, si son usuarios de almacén, pues digamos que solamente necesitan el acceso o están bien solamente con el acceso por medio de una computadora de escritorio, pues está bien, o si realmente sumaría valor que tuvieran acceso a esa aplicación por medio de su celular, por medio del browser de su celular, de su smartphone. Entonces, pues ahí hay un potencial de mejora al cambiar de pantalla verde a interfaz web, ¿no? Entonces, al final, cada empresa y cada negocio tiene su propia operación, tiene sus propias circunstancias, y con base en ese usuario, pues se pueden tomar o se deben tomar estas soluciones, estas decisiones de crear o no crear esa interfaz web. Y una vez que ya decidimos crearla, decidir cómo vamos a diseñar, qué vamos a agregar en esa interfaz, qué vamos a quitar, qué vamos a poner, qué vamos a agregar, etcétera, etcétera. Y bien, esta es la parte como de usuario. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los retos técnicos a los que nos afrontamos al momento de hacer estas interfaces. En primer lugar, tenemos las interfaces web que funcionan de manera externa al IBMI, y estas, desde nuestra perspectiva, son con las que más nos hemos topado. O sea, nos topamos con casos en donde nuestros clientes, no sé, su equipo de desarrollo no conoce el IBMI, entonces la forma de hacer es que extraen esa información, hacen uso de, digamos, un servidor que funge como un middleware, ya sea Windows o Linux, extraen esa información por medio de ODBC, JDBC, FTP o incluso por APIs o APIs, y ya extraen esa información, la manipulan y ya
a partir de ahí, pues crean una interfaz que ya se conecta con un cliente, pero al final esa interfaz pues no es nativa. Este esquema que se muestra del lado izquierdo es un poco simplificado, pero la realidad es que puede ser tan complejo o tan simple como dependiendo de los recursos y del conocimiento del equipo técnico de los clientes, pero este es con el que más nos hemos topado, que al final solamente extraen la información del IBMI y generan sus interfaces en un servidor Windows o Linux, ¿no? El problema de esto es que al final generar o estar administrando middlewares o diferentes sistemas satelitales al IBMI puede ser bastante conflictivo, o sea, puede ser incluso más costoso, y como son más conexiones, también hay más vulnerabilidades en cuanto a temas de seguridad, ¿no? Entonces, nosotros no empujamos esa parte de interfaces web externas en servidores Linux o Windows, sino que nosotros apoyamos o incentivamos el desarrollo de interfaces web nativas, que es justamente de lo que vamos a mostrar a continuación, porque el IBMI tiene todo el potencial de tener interfaces nativas y poder utilizar lenguajes de programación modernos como Node.js, PHP, Python, Java, RPG Free, por supuesto, y demás, porque hay forma de tener igual de forma interna en el IBMI, tener algo que le llaman un WAS, un Web Application Service, que podría ser, por ejemplo, un servidor Apache. Entonces, este puede vivir nativamente en el 400, y a partir de ahí, pues ya se puede trabajar con lenguajes de programación modernos y obviamente los lenguajes de programación de frontend como es HTML, CSS, JavaScript y incluso cualquier framework de frontend como lo puede ser React o Vue, etcétera. O sea, es totalmente posible, ¿no? Entonces, aquí estas son las opciones que tenemos para hacer las interfaces web, y al momento de ser nativas, pues si nosotros tenemos el músculo de desarrollo, o sea, tenemos nuestro equipo de desarrolladores y tenemos el conocimiento, pues la ideal es hacer nosotros mismos las aplicaciones o las interfaces web de forma nativa. Ya sea que tengan el conocimiento o si requieren el conocimiento, nosotros como Teamware también les podemos apoyar a mostrarles cómo es posible hacerlo, si es que tienen los recursos para el desarrollo. Y si no, también existen aplicaciones como Profound Jenny, que es la aplicación que vamos a ver a continuación, que es una aplicación nativa que ayuda a tomar sus pantallas verdes y hacerlas o convertirlas en interfaces web. Esto como tal es una creación de interfaz web de sus aplicaciones al vuelo, se podría decir, como por encontrar alguna forma de decirlo. Y esto quiere decir que toma tus aplicaciones existentes en pantalla verde y hace algo que le llaman un refacing, o sea, a partir de ahí convierte las interfaces web y ya las posibilita para ser accesadas por medio de un browser. Y a partir de ahí también, por medio de un builder, que lo vamos a ver a continuación, un builder, un designer, ustedes pueden modificar estas aplicaciones, agregar diferentes elementos propios de una interfaz web, como temas de clics o menús de drop-down o diferentes elementos dinámicos. Incluso puedes añadir mapas, añadir imágenes, añadir, bueno, una infinidad de widgets y elementos que ayudan a generar una interfaz web intuitiva. Y bueno, estas interfaces obviamente son nativas, y en temas de performance y de seguridad, pues es la mejor opción que se puede tomar en caso de que nosotros no tengamos la posibilidad de desarrollarlo con código, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, en este momento me va a apoyar mi compañero Emiliano para hacer la demostración de Profound Jenny. Entonces le voy a pasar la pantalla a Emiliano, si nos dan un segundo. Y aquí estoy. Permítanme. Perfecto. Ahí, Emiliano, puedes ya compartir. Ahí ya se ve. Listo. Sí, ahí ya vemos. Adelante. Perfecto. Perfecto. Bueno, ya empezando un poquito más con la demo, pues Jenny es una herramienta que convierte pantallas verdes en pantallas gráficas más amigables e intuitivas, ¿no?
Como dijiste anteriormente, la idea de Jenny es diseñar las pantallas pensando en el usuario final, ¿no? Tanto para usuarios nuevos que no les dé miedo utilizar una pantalla verde, y para los más experimentados el no cambiar la forma en cómo trabajan, ¿no? Bueno, Jenny principalmente es nativa en el IBM, por lo tanto no necesitas descargar ningún cliente o aplicación en el computador del cliente, simplemente tú lo que tienes que hacer es ingresar en cualquier navegador web a través de una URL. Aquí, por ejemplo, tengo mi administrador de Jenny con varias skills. Las skills tienen los archivos web que va a utilizar Jenny para mostrar en la pantalla. Yo para esta demo tengo mi skin de demo. Aquí tengo unas pantallas que ya yo he diseñado y digamos, para mostrarlas ya sea, podemos darle clic aquí para iniciar o podemos ingresar por esta URL que está apuntando a mi skin de demo, ¿no? Una vez que ya yo entro a Jenny con mi URL, me va a aparecer una pantalla de inicio de sesión. Aquí podemos ver que, a diferencia de que sea una pantalla verde con puro texto, yo puedo agregar imágenes, iconos, cambiar el tamaño y la fuente de las letras, entre otras cosas. Pero al final de cuentas, la forma en que yo ingreso es la misma, ingresando mi usuario y mi contraseña. Una vez tengo aquí otro ejemplo de la pantalla, entro al menú principal, está un poco más elaborada con iconos. Aquí la diferencia entre la lista es que nosotros generalmente aquí en la barra de mandatos, nosotros ingresamos nuestra opción. Jenny te permite, por ejemplo, si yo quiero ir a esta pantalla, darle clic al icono y ya me manda automáticamente al menú de tareas de oficina. De igual forma, si yo en las teclas de función, yo puedo ya sea presionar F3 o darle clic a este botón y ya me regresaría al menú principal. También hay otras pantallas que se pueden modernizar. La pantalla, el menú del estado del sistema, como podemos ver, de hecho aquí tengo la diferencia. Hay una gran diferencia entre tenerlo así en una pantalla verde con puras letras que uno se pierde un poco viendo esta pantalla, a diferencia de esta pantalla que ya tiene eh, unos datos acomodados en un panel, otros en una tabla. Tenemos las cosas que son como las gráficas. Por ejemplo, si yo le doy aquí en renovar, se me van a ir actualizando mis gráficas. También tengo aquí un icono con el nombre del sistema. Eh, yo, por ejemplo, tengo también, no solamente esa pantalla puedo modernizar, sino también puedo modernizar las pantallas de información. Esta, yo les doy mi propio estilo. Estos son solo algunos ejemplos de las pantallas que nosotros podemos modernizar, ¿no? Ya entrando un poco más en cómo diseñar una pantalla, yo voy a salir de sesión aquí, voy a iniciar, arranca el designer. Aquí en mi skin voy a darle en configuración, voy a activar el designer y desde aquí le voy a dar, le voy a iniciar mi sesión, ¿no? Voy a crear una sesión interactiva y voy a simular una aplicación con esta que tengo aquí, empleados. Yo tengo, por ejemplo, esta pantalla en donde muestro el ID del empleado y toda mi información, ¿no? Bueno, principalmente yo lo que voy a hacer es, una vez que yo activo el modo de diseño, me va a aparecer esta ventana que es con la herramienta de diseño. Yo la voy a activar y automáticamente me van a salir dos ventanas. Una con widget, donde puedo agregar botones, texto, imágenes, entre otras cosas, los menús, entre otros, y una de propiedades para los elementos que se encuentran en pantalla. Es como si yo en un CSS pusiera alguna propiedad, pero de una forma más visual. Entonces, ya iniciando un poco con esta parte, digamos, yo voy a acomodar un poco esta parte, voy a empezar de arriba abajo, voy a agregar un panel
el texto de arriba. Yo si mantengo clic izquierdo y selecciono todos los objetos, puedo seleccionar varios, puedo darle control y clic izquierdo y seleccionar. Por ejemplo, yo voy a darle el color blanco para que se muestre. Generalmente, también aquí puedo agregar un panel para ocultar estas opciones. Puedo ponerle info del usuario. Se acomoda mejor en un panel. Los botones que está aquí yo les voy a cambiar la clase CSS. Ya Profound tiene precargadas unas clases, se encuentran en misceláneo. Yo si le doy aquí puedo ver varios tipos de clases. Yo le doy a 23. Puedo cambiar ya el diseño a algo ya predefinido por Profound. Otra de las cosas que puede hacer Profound es que podemos agregar código de JavaScript. Por ejemplo, si yo quiero en esta parte agregar una imagen conforme a mi usuario, yo voy a buscar aquí en la parte de imágenes. Y aquí lo que me va a pedir es, en el IFS yo tengo mis imágenes, entonces me va a pedir la ruta donde yo la tenga. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a las propiedades de este objeto, en esta parte yo tengo es donde se encuentra mi imagen. Yo lo que puedo hacer es, yo tengo una serie de imágenes ya precargadas en el IFS nombradas por el CURP. Entonces lo que yo puedo hacer es ingresar un código de JavaScript. Voy a ponerle primero el script. Voy a ingresar la ruta donde tengo mi carpeta con imágenes. Voy a usar la propiedad get para obtener el valor de un objeto que tengo aquí. Por ejemplo, en este caso sería el CURP. Aquí yo tengo el ID que sería I1423. Yo puedo agregar aquí dentro I1423. Paréntesis. Voy a agregar el archivo que es PNG. Este es un paso sencillo lo que podré hacer si yo ya copio esto y lo ingreso en Image Source. Ya se me va a aparecer la imagen relacionada con el CURP. Yo aquí lo voy a ver muy grande, entonces lo voy a bajar. Voy a ajustar un poco a la pantalla. 150 por 200 píxeles. Y ahí conforme yo cambie, yo le puedo dar en guardar pantalla, pero antes de hacer esto, tengo que seleccionar un identificador para esta pantalla. Generalmente es el título o es un valor que sea muy diferente a otras pantallas. Por ejemplo, yo puedo poner título de trabajar con datos, doy clic derecho y le pongo Mark as Identify. Una vez que le ponga Mark, me va a salir en rojo, lo voy a volver a acomodar y ya lo voy a poder identificar mi pantalla. Voy a darle salvar pantalla, me va a decir que se guardó en el servidor y vamos a deshabilitar un poco el modo de diseño. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi usuario 4, pero si yo lo cambio al usuario 5, puede cambiar la imagen dependiendo del usuario que yo esté mostrando en pantalla. Otra cosa que también puedo hacer rápidamente es, tengo la dirección, entonces yo puedo agregar un frame que apunte a una API de Google Maps para mostrar la dirección en un mapa. Entonces yo de igual forma, vamos a escribir script. Voy a ingresar una parte del URL. Voy a cerrar comillas. Voy a agregar una función de JavaScript llamada encode URI component. También voy a agregar un get. Esta vez voy a apuntarlo hacia este ID, que es el 1123.
agregarlo y 23. Va a cerrar paréntesis, va a cerrar paréntesis. También voy a agregar el estado en donde se encuentra, que es el i1323. En code, beauty component, get el PC23. Paréntesis. También voy a terminar de cerrar mi URL. Una vez que ya tenga mi URL, voy a ingresar a las propiedades y en la parte que dice frame URL lo voy a pegar. Voy a dar en guardar. Desactividad el modo diseño y una vez que yo ya modo diseño y ingrese a mi pantalla, ya me va a mostrar la dirección ya en un mapa dependiendo del usuario. Por ejemplo, si yo lo voy cambiando, si no tengo nada, me muestra el mapa del mundo. Si yo ingreso un usuario, me va a mostrar ya la dirección. De igual forma, si lo quiero dejar más bonito, lo puedo poner en un panel. Lo voy a guardar. Y ya este sería uno de los ejemplos de cómo podemos diseñar la pantalla de una aplicación y solo son uno de los pocos componentes que nosotros podemos utilizar con Jenny para modernizar nuestras pantallas. Acá ya quedaría esta parte de la demo. Te paso el micrófono, Juan Carlos. Perfecto. Bien, ¿podrías igual dejar de compartir ahí la pantalla nada más? Venga. Compartir. Excelente. Bien, pues esta fue al final la demostración de Profound Jenny. Como pueden ver, es totalmente posible con esta solución hacer interfaces web en cuestión de minutos. Obviamente se tiene que hacer una buena planeación y hacer un diseño igual, porque se tiene que evaluar cuáles son los elementos que realmente generarían un impacto en un usuario de una interfaz web versus la pantalla verde con la que están trabajando ahora. O sea, una de las grandes ventajas que tiene Profound Jenny es que toma lo existente y lo convierte con base en eso. Ajá, o sea, no se parte desde cero, sino que se parte desde algo que ya usan los usuarios, ¿no? Y que como comentaba hace rato, pues hay usuarios que tienen años utilizando esas pantallas verdes y si tú le cambias la jugada a algo totalmente diferente, pues vas a terminar entorpeciendo el trabajo, ¿no? Pero si tomas eso, que es algo con lo que ya están familiarizados y estás agregando gradualmente ciertos elementos que va a facilitar el uso de esas aplicaciones hacia el usuario final, pues al final esto termina siendo un golazo, ¿no? Para pues, la eficiencia de la compañía en general, para que los usuarios puedan hacer su trabajo más rápido y tal vez cometan menos errores y se frustren menos que con una pantalla verde, ¿no? Entonces hay que tomar esto en cuenta. O sea, es una de las ventajas más importantes de Profound Jenny. Ahora, no sé si a alguien le haya surgido alguna duda, alguna pregunta. O sea, está en la parte izquierda, me parece. Tienen un apartado en donde pueden poner preguntas en caso de que tengan algo en específico que quisieran que revisemos. Si no, también está... si se les ocurre alguna otra pregunta después, pues también están ahí nuestros datos en pantalla. Tenemos todos los canales abiertos, ya sea por comentarios en YouTube cuando subamos el video, nos pueden mandar un correo o algo así. Pero no sé, creo que no hay preguntas, creo que explicamos todo bastante bien o se quedaron dormidos. Vamos a esperar un par de minutos, tal vez un minuto. Y pues si no hay más dudas, pues terminamos. Aprovechando también,
o sea, si ustedes están interesados en hacer una prueba de concepto con esta solución de Profound, con mucho gusto nosotros la podemos coordinar. Les podemos hacer una demo igual en mayor profundidad si quieren ver algo más específico sobre alguna de las funciones de la solución. Y bueno, esta es una opción para crear interfaces web nativas. Por otro lado, también está la parte del desarrollo nativo para hacer interfaces con HTML, CSS, JavaScript nativamente en el IBMI, y interactuando con la base de datos de B2, todo de forma interna. También nosotros los podemos apoyar. Pero como es un tema pues más técnico, pues no es algo que pudiésemos aportar o pudiésemos abarcar en el webinar, ¿no? Porque ya es más detallado, ¿no? Pero si es de su interés, pues nos contactan y lo podemos ver al detalle. Pero bueno, creo que no hay dudas. Creo que somos bastante buenos explicando. Eso espero. Aunque hay una mano levantada, a ver, de Antonio. A ver, vamos a permitir hablar. Ah, ahí habilité el micrófono, Antonio. Si no, puedes escribir la sección de preguntas, como prefieras. Am, creo que, creo que no. Si no, ok. Bueno, ya salió ahí. Ok, creo que está bien entonces. Bueno, entonces así ya vamos a finalizar el webinar. Recuerden que pues estamos a su disposición si necesitan, si tienen alguna duda adicional o algún comentario en específico, pues ahí tienen nuestro contacto y con mucho gusto nos ponemos en contacto con ustedes y agendamos una llamada, una demo, lo que necesiten. Pero bueno, muchas gracias por su asistencia, por su tiempo, por su atención. Y nos vemos en el próximo webinar del siguiente mes. Espero, bueno, antes de Navidad. Esperamos hacer uno antes de los días de vacaciones. Si no, nos estaremos viendo hasta enero de nuevo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Bye bye.